Yali, no toca Lilica Altonac. Ashan Ticatec y Pantonali Chicome Coatl. Estamos en el Tonali 7 Serpiente. Hoy, 30 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a esta séptima casilla de la séptima trecena. Es un tonali del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Hemos llegado de esta séptima trecena a la séptima posición. Miren, hemos llegado así, a esto, al vuelo de la mariposa. La mariposa, recuerden que es un volátil que nos habla de esa transformación que se logra después de la introspección. Y bueno, este volátil, esta mariposa, viene acompañando al señor del numeral 7, que es Sinteotl, el maíz, quien hoy también es el señor de la noche. ¿Y esto nos habla de qué? Bueno, el número 7 es muy importante porque se relaciona con el poder de las ideas que hoy son como este vuelo de la mariposa. No, no hay problema con que podamos cambiar de rumbo en lo que pensamos. La mariposa tiene un vuelo así, multidireccional, ¿cierto? Bueno, es también muy importante este numeral porque alude a los viajes, a lo oculto, representa la materia dominada por el espíritu, la perfección, la conciencia acrecentada, lo místico, lo sagrado, imagínense, y eso también, esta riqueza y esta belleza que está representada aquí en este vuelo de la mariposa, está en el Señor del numeral que es Sinteot. Recuerden que el maíz es nuestro sustento. Sinteot es la advocación o el principio más bien masculino del maíz. Él es una advocación, ahora sí, de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Y ciertamente el maíz es nuestro principal alimento, es nuestro hermano. Igual que nosotros, o más bien nosotros igual que el maíz, tenemos que cultivarnos para que podamos mostrar toda nuestra grandeza. Hay muchos relatos alrededor de cómo nace, cómo surge el maíz. Chicomecoatl es el nombre calendárico del principio femenino del maíz. Así que hoy tenemos a este maíz en sus dos principios, el masculino Sinteot y el femenino Chicomecoatl. Recuerden que nuestras divinidades son duales. En una sola, en el maíz, vemos a Sinteot y tenemos también a Chicomecoatl. Así que hoy seamos como este maíz, abundantes, generosos, tonados, del color del jade. ¿Y saben quién viene acompañando a Coatl, la serpiente? La señora Chalchutlicue, que es el principio femenino de ese señor Tlaloc, que es el principio masculino. Ambos, Tlaloc y Chalchutlicue, conforman esa concepción que tenemos de lo que es el agua. El líquido que fertiliza la tierra es Tlaloc y cuando corre sobre ella ya la llamamos Chalchutlicue. Son dualidad. Estamos ante dos dualidades importantes, que es lo que representa el agua y nuestro sustento. Todas estas ideas, fíjense, yo encontré cosas muy bonitas para compartirles hoy en este Tonali. Una de Gregorio Gutiérrez, me encantó su poema, dice: un ser de maíz, fecundo, generoso, extensión de la tierra por su savia. Yo soy reflejo de costumbres milenarias, mazorca de poemas siderales. Ustedes y yo somos himno de maizales que canta la cigarra hacia la luna en noche de romanza y de timbales. Yo estoy haciendo la lectura en esta noche maravillosa en la que Tlaloc me está acompañando, afuera está lloviendo y bueno, no veo la luna porque está nublado, pero me la imagino con este poema. Chicomecoatl, 7 serpiente, es un nombre calendárico que resuena con la sabiduría de la tierra y la promesa de la vida. Ahora permítanme hilvanar una metáfora alrededor de este Tonali Chicomecoatl, con la misma paciencia
que el maíz crece bajo la fuerza fertilizadora de Tlaloc, he escrito estas palabras y espero que sean de su agrado. La matriz dorada y el vuelo efímero, eso es Chicomecoatl. En el Tutunacapan, que es una zona costera de Veracruz y la sierra también de Puebla, bueno, se rendía mucho culto a la señora Chicomecoatl. El nombre de Totonacapan o Tutunacapan en lengua náhuatl significa donde hace calor. Y en la lengua totonaca se interpreta como los tres corazones, porque hay tres sitios maravillosos y muy importantes en esa zona que son Zempoala, el Tajín y Papantla. Y ustedes, bueno, tienen identificados al Tajín porque ahí tenemos una representación importante del señor Tlaloc. Y en Papantla, los voladores, pues son los que hacen en su danza la representación de la cuenta Tonalpohualli. Bueno, pues en esa tierra la señora Chicomecoatl era y es, yo digo, muy importante. Más allá de ser una piedra tallada o un verso esculpido, es la esencia misma de lo que fuimos y de lo que somos. Chicomecoatl, la esencia femenina del maíz, es semilla, aliento que hincha el pecho del labrador, la risa de los niños que corren entre las milpas, el murmullo ancestral de una cultura que germina en cada grano. Imagínense ustedes a Chicomecoatl como el latido central de esta séptima trecena. Es instante suspendido donde la mariposa con sus alas volátiles y su danza efímera escolta al señor del numeral 7, a Sinteot, el maíz en su fulgor masculino. Pero no nos engañemos, en esta danza dual, Chicomecoatl emerge siendo ese gran principio femenino. La misma Tonacacíhuatl, la Chalchusíhuatl también la nombran, la mujer preciosa, la mujer de jade, cuyo nombre se ancla en la riqueza y en la energía vital que es el mismo Sinteotl. Esta dualidad nos acompaña hoy, esta señora preciosa nos abriga en su regazo y nos comparte el secreto de la abundancia. Ella en las representaciones de los Amoshtin, de los códices, como los conocemos normalmente, bueno, a veces ostenta atributos de Chalchutlicue. Y otras veces, por estar relacionada con la fertilidad del mundo vegetal y sobre todo del maíz, se relaciona con Xochiquetzal. Bueno, sigamos con estas letras. La diosa Chicomecoatl es tan antigua como el primer amanecer del Semanáhuac, tan arraigada como las raíces que se aferran a la tierra fértil del Tutunacapan, esa tierra donde hace calor, esa tierra donde los tres corazones palpitan. Ella es la señora de la agricultura, de los alimentos que nos nutren, el maíz que nos da forma y de las mazorcas que son ofrenda. Ah, Chicomecoatl, eres el útero de donde brotan las mazorcas, el susurro del viento entre las cañas, la savia que asciende y transforma. Por eso su forma se entrelaza con la de Xochiquetzal, la flor preciosa, la que sabe de la belleza que surge de la tierra. Contemplen sus rostros, sus múltiples advientos. Cuando el jilote tierno aún asoma sus barbas doradas, ella es Xilonen, la peluda, la promesa que se gesta. Luego, como Sinteocíhuatl o Tonacayohuan, es la diosa de la semilla, el sustento maduro que ha abrazado al sol. Y cuando el tiempo inexorable dibuja arrugas en las hojas y seca los granos, ella se transfigura en Ilamatecutli, la anciana sabia guardiana de la memoria, con las manos abiertas ofreciendo
doble mazorca de maíz y cargando a veces flores acuáticas o también a veces lleva al sol a cuestas, protege así a su prole. Chicomecoat es el maíz, es el hilo dorado que une la vida y la muerte. Ella es la energía vital, el sustento emocional que se amasa en la tortilla, la cultura que se cuenta en cada ciclo de siembra y cosecha, el conocimiento que se hereda de generación en generación y el amor que se comparte en la mesa. Es el principio femenino, dualidad del maíz masculino Sinteot, el Tlazojpili, Dios amado, cuyo cuerpo generoso dio origen al algodón, a la chía, a los camotes, a las semillas que hoy nos nutren. Chicomecoat es la memoria de que todo lo que somos lo debemos a la tierra, a su abrazo, a su donación constante, y en cada grano de maíz, en cada mazorca madura, la escuchamos cantando su antigua canción, la que nos recuerda que somos parte de un todo, que venimos del corazón de la montaña y que como el maíz debemos volver a la tierra para renacer. ¿Acaso no es la vida misma un ciclo incesante de nacimiento, esplendor y declive, una metáfora perpetua de lo que Chicomecoatl es?